Bueno, mi nombre es Miguel Bocanegra. En este momento pues voy a hablar un poco sobre el cuadro comparativo que se encuentra en el capítulo 8. Am, en este cuadro, el autor quiere o divide el tiempo del arte por ciertas características diferentes a un tiempo cronológico, sino en sucesos. Entonces, el primer suceso es la creación de la escritura, el segundo, después de la creación de la escritura, el segundo suceso es después de la imprenta y el último es ya en la parte audiovisual. Bueno, el primer suceso, que es después de la escritura, lo llamó la logósfera. La logósfera era el régimen del ídolo, o sea, estamos hablando de los dioses, de las creencias a un dios. Este arte cuando se dibujaba o el artista se plasmaba, se consideraba que esa imagen era un ser vivo, algo sobrenatural y espiritual. Ellos buscaban en ese arte buscar protección, salvación, o pues depende de lo que su religión les nombraba. Eh, el contexto histórico de esto era más que todo religioso y mágico. Estamos hablando de creación, la vida, la destrucción, o pues el ciclo o lo que ellos creían. Um, Normalmente la logosfera trataba, era, era teológica, todo lo hablaba de dioses, pero al igual también era política, porque con la política la combinación de teología y política podían manejar al pueblo. Sabemos que muchas veces se considera que los reyes están puestos por Dios y si se va contra un rey, se va contra Dios. Em, la norma de trabajo o cómo se creaba, de dónde se sacaban las imágenes, era todo un canon. Estábamos hablando, por ejemplo, en la idea de los católicos toda esta información o todos estos dibujos se sacaban de la Biblia. Eh, este arte se considera que tenía que ser eterno, como su Dios. Entonces se hacía en piedra y en madera, la mayoría de ellos. Ah, Además, eh, el arte en esta primera época, en la época antigua de los siglos, era el arte no era un artista como tal, no era una persona que creara algo nuevo, se le pedía que hiciera un dibujo o que copiara un dibujo o que el artesano, más que todo, tomara ciertas especificaciones y creara algo que ya se le dijo que estaba creado. Los que decían o los que decían quién hacía eso eran los clérigos, la iglesia, o los líderes de la iglesia de la parte religiosa donde estaba. Em, esto, la mayoría de estos, para ser más precisos, estamos hablando pues, o que más podemos asociar con nosotros es la era católica, ya que pues ellos tienen muchas imágenes, incluso podemos ver en Roma. Normalmente este arte estaba en Asia, en el Imperio Bizantino, en la Antigüedad y en la era cristiana. Este arte se considera un tesoro, puede ser acumulado. Podemos ver que en este momento incluso en Roma, donde se encuentra el Papa, hay arte que no podemos calcular ese valor y fue creado en esta época. Bueno, el segundo, la segunda época es la época de la grafósfera. Esta época empezó después de la imprenta. En esta época se representaban imágenes físicas, cosas. No se representaban dioses ni se consideraban vivos, solo eran cosas físicas. Um, Se representaban cosas reales como paisajes, personas, etc. Lo que podría un artista plasmar en su lienzo.
eh, se hacía para el deleite de las personas, no se hacía para salvación, no se hacía para que alguien pudiera orar y sentir que puede salvar su alma, sino para que las personas puedan ser cautivadas, para que las personas puedan ver ese arte y sentirse inspiradas. También tenían por su época una intervención religiosa, pero era muy diferente porque no era una representación, sino también podría ser una representación de una parte histórica. Podemos ver en este cuadro, pues la Santa Cena podría ser la representación histórica de la última cena de Jesucristo, que también es religiosa, pero es histórica. A comparación de la logosfera, donde se le indicaba a una persona qué tenía que hacer, la logosfera hacía que el artista tenía la libertad del artista, él podría dibujar lo que quisiera, podría hacer lo que quiera, tenía, en vez de la globosfera que tenía que ser todo creado en una iglesia y es para la iglesia, el artista en la globosfera podía hacer, crear arte en su propio taller, imágenes, expresiones, todo lo que él quisiera, sin que nadie le dijera qué tendría que hacer, como lo indiqué antes. Listo. Esto también buscaba una inmortalidad. Incluso se ha logrado en muchas obras de arte que podemos en este momento ver. Um, como lo venía diciendo antes, al artista en esta época no lo regía alguien, no le decía a nadie qué tenía que hacer, sino más bien él se regía por sus estilos aprendidos y lo que quería hacer o lo que llegaba era hacer algo bello, algo que complazca, algo que que podría considerarse más bello que la naturaleza. Es una exageración, pero pues esto es lo que yo creo. Em, Normalmente este arte era para mostrar, para inspirar, para mostrar superioridad ante las demás personas. Por eso se creó más, eran academias o se crearon más en épocas monárquicas, como dentro de 1500 y 1750, también en la burguesía en 1868, personas que tenían dinero y podrían adquirir este tipo de arte. Esto fue creado, pues la mayoría, o se representa más la mayoría de esta época, en Europa, en Florencia, en la época cristiana y en algo de la modernidad. Eh, bueno, en la última época, que pues es la que nos toca a nosotros, o la que estamos, por decirlo así, viviendo nosotros, se creó después de la televisión, pero pues ha evolucionado mucho para mi forma de ver y creo que nos toca en esta línea del tiempo que se plantea en este libro. Primero, se llama la biosfera. El régimen, o sea, lo que en esta época todo es visual, pero las imágenes están representadas en un dispositivo eléctrico. Que bueno, que utiliza electricidad más que todo. Todo es virtual, todo solo nos da una percepción. Sabemos que está ahí, sabemos que nos muestran, pero no lo podemos tocar, solo está en una imagen que es ejecutada por una máquina. Estas imágenes lo que nos quieren mostrar o nos quieren hacer es que nosotros captemos algo en un ambiente. Pero, pero esto que queremos que queremos que nosotros captemos es más que todo por su fin es económico. Eh, la idea de este fin es que en la biosfera hay personas que crean cosas, que crean imágenes, crean visualizaciones para que nosotros sintamos algo, pero ese sentimiento nos haga comprar, tener, más que todo, creo que el texto nos muestra que es algo más económico. Incluso en el cuadro dice que el ambiente es gestión tecnoeconómica. Puede manejar la economía. ¿Y cómo se maneja la economía? Por compras y por todo lo que nosotros podemos mover. Em, este arte, por decirlo así, es creado por un empresario.
es creada por un empresario. Incluso me gusta mucho lo que dice porque dice que es logo y marca, dice en el cuadro en una parte. Entonces es que un logo nos muestre alto. Por ejemplo, que para muchas personas o para nosotros que un logo de una manzana, faltando una parte que representara, antes era, podría ser una manzana mordida, pero muy seguramente el que tenga un equipo con esa manzana o que nosotros o podamos ver es algo de prestigio, así como unos tenis, unos zapatos deportivos marca Adidas o, o algo, una marca que sabe que podemos generar prestigio. Um, la idea de este arte es sorprendernos mente a las visualizaciones que nos muestran. O sea, es, este logo o este producto es impresionante. Entonces vamos a la parte económica. Lo quiero adquirir. Um, Normalmente eh, se podría decir que también hay una parte, o no, no se podría decir, hay una parte que, que divide la... Hay dos partes más que todo. Una que yo estaba hablando, o me he referido mucho, que es la parte económica, pero también hay una parte que es el arte plástica, que se podría decir que es el arte de los últimos tiempos. Esta época está más planteada en América, pues en Norteamérica y en Nueva York, en la época moderna y posmoderna. Um, bueno, esto era lo que quería explicar sobre o lo que entendí del cuadro comparativo. Entonces, les agradezco mucho por su atención